Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Se están vulnerando o se van a vulnerar algunos derechos? Buenos días, Milton. Gracias por la invitación. Verónica, de la misma manera, quienes nos escuchan. Hay que entender el carácter extraordinario de estas elecciones. ¿Sí? En primer lugar, se dicen que se vulneran dos tipos de derechos, los de participación política en cuanto a la ejecución de dos cosas, Milton. La primera son los mecanismos de democracia interna, pero también la campaña electoral por la igualdad de condiciones. Creo que las organizaciones políticas en el Consejo Consultivo entendieron esta situación, es decir, saben que son elecciones express, como tú bien señalas, donde los tiempos ordinarios no son aplicables. Entonces, mientras se mantengan los pasos del proceso electoral, inscripción de candidaturas, con democracia interna, con procesos impugnatorios y recursivos, y finalmente con una lista definitiva, no va a pasar absolutamente nada, y además del tiempo de campaña, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no se vulneraría ningún tipo de derechos. Lo que está en tema de discusión es el tema de la representación paritaria hombres-mujeres, ¿sí? Aquí hay un tema. La ley orgánica, Código de la Democracia, en la disposición transitoria quinta y octava, establecían esta secuencia para que poco a poco en las elecciones se tenga este tema de paridad. Primero, un binomio presidencial hombre-mujer o mujer-hombre, y en segundo lugar, el 50% de las listas de cada organización política tiene que estar encabezadas por una mujer. Lamentablemente no se va a dar esto. ¿Por qué? Porque en la disposición transitoria dice elecciones subsecuentes. ¿Qué es lo que ha interpretado el Consejo Nacional Electoral? Que estas son unas elecciones extraordinarias, es decir, que salen del ciclo gubernativo y electoral del Ecuador. Por lo tanto, no es aplicable. Y creo que la presidenta Tamaíndi y los consejeros se han escudado en el Consejo Consultivo, que fue ejecutado igual esta semana, cuando se les preguntó a los principales dirigentes de las organizaciones políticas si es que efectivamente ellos quisieran ir con un binomio paritario y con el tema de la secuencialidad de listas con 50% ¿Y esto es legal? O sea, ¿es legal que el Consejo Consultivo, en acuerdo con el CNE, tome una decisión saltándose una norma o interpreten? Sí, de hecho, es interpretativo el caso, ¿no es cierto? Se dice pero debería ser interpretativo. En mi caso, o sea, te doy una precisión general y personal, no debería ser interpretativo porque dice elecciones subsecuentes. No te dice ordinarias, extraordinarias. Estamos en derecho público, lo que la ley establece, es decir, elecciones subsecuentes. Nos tocaba este ejercicio electoral con binomio presidencial hombre-mujer, nos tocaba. En segundo lugar. O sea, la subsecuente de la última que fue en febrero. Así es. O sea, la que caía era esta. La que caía. No importa si era ordinaria o extraordinaria. Es subsecuente. Y son elecciones. Interpretación. Es proceso electoral. Interpretación literal de la norma, Milton. Elección subsecuente, nada más. ¿Y por qué lo hacen? Porque hacen que el tema del Consejo Consultivo. ¿Por qué no observan este tema? El Consejo Consultivo está bien, pero sí. ¿Por qué decidirían? ¿Qué les motivaría a decidir? ¿La dificultad de encontrar esta paridad de género? No, el tema yo creo que es un tema político y es un cálculo político. Las conveniencias. Las conveniencias políticas, las circunstancias políticas por dos cosas. Al determinar estas elecciones como elecciones extraordinarias, en primer lugar, no vas a ubicar el tema de lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Secuencia y paridad de género. Ok, no va a haber un binomio mixto. No, pero algo que es muy importante, que es lo que quieren evitar las organizaciones políticas, que estas elecciones, al tratarse como extraordinarias, no sean contables de efectos de los umbrales electorales. ¿A qué me refiero? Después de cada elección, ¿sí? Si las organizaciones políticas no tienen un porcentaje de votos obtenidos, adquiridos, o un número de representantes, en este caso en Asamblea Nacional, o votos válidos, le sacan la tarjeta amarilla. U otras organizaciones políticas podrían ya desaparecer. O sea, estas elecciones se van a jugar sin tarjetas. Se van a jugar sin tarjetas. Y los goles iban a valer, entonces. Exactamente. Ahora, a ver. Entonces, cuando tú, perdón, que termino la idea, Milton, cuando tú tienes el tema de elecciones extraordinarias, no te rigen este tipo de normas, ¿sí? En ese sentido se están vulnerando los derechos de paridad de género, pero aquí hay un tema. Las organizaciones políticas, perdónenme la expresión, también están cometiendo esta alcahuetería. Pero claro, es en conjunto. Es en conjunto. Las organizaciones políticas en este momento tienen un déficit de representación interna. No tienen cuadros formados, en primer lugar. No tienen procesos de formación política y no tienen militancia. Entonces, les va a costar generar un binomio que genera una adhesión específica en virtud de la paridad de género. Y peor aún las listas, Milton.
Recordemos que las organizaciones políticas de carácter nacional, estas hegemónicas de izquierda democrática, Partido Social Cristiano, UNES, etcétera, tienen que presentar listas en las 24 provincias más los asambleístas nacionales. Ujú. Y en ese sentido, que listas encabecen mujeres del 50% tampoco tienen una militancia. Eso quedaron en el 30%. Exacto. Porque, otra vez, en el 50% no podían, ¿y por qué no en el 40 o el 35? ¿Por qué el 30? Es porque quisieron. La norma fue progresiva, Milton, Mm. 30% en la actualidad, y recordemos que esto empieza con el Código de la Democracia Ujú. en el 2009. Entonces, empieza con un tema de secuencialidad, ¿no es cierto? Sí. Y paridad. Pero todas las listas en esos tiempos, hasta el 2014, tenían o tuvieron un encabezamiento de hombres, por lo tanto, la paridad no se veía reflejada en el Parlamento, en el legislativo. Después de eso, con las reformas en el año 2020, se logró el 30% de encabezamiento. Esto hace que la representación femenina suba muchísimo más en el Parlamento. Y ahora se quiere llegar a una igualdad. En las legislaciones comparadas, en la ecuatoriana, todo esto es un tema de progresividad. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas elecciones, al tratarse de extraordinarias, entre comillas, lamentablemente no se aplica ni el tema de paridad, ni tampoco el tema de las tarjetas. Pero lo que sí puede aplicarse son las demandas que puede sufrir el proceso electoral. La gente que se vea afectada, mujeres que se vean afectadas, gente que quiera participar y que vea violentado su derecho a la participación electoral. Es decir, esto podría complicar el proceso. De seguro. De hecho, aquí hay un tema y eso creo que hay que especificarlo. He escuchado a algunos y algunas colegas que decían, planteemos acciones de protección. No, por ahí no va. Sí, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que las acciones de protección y garantías jurisdiccionales en este tipo de actos no son aplicables. Previsión expresa en esta ley, artículo 42. Pero sí quedan los recursos impugnatorios, administrativos y contencioso electorales. Recordemos que las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, todas, administrativas, electorales, presupuestarias, pueden ser materia de impugnación en el propio Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Así que si existe una vulneración de derechos o una pretendida vulneración de derechos en virtud del tema de la conformación de las listas, se puede presentar un recurso subjetivo contencioso electoral hacia la resolución de la convocatoria del Consejo Nacional Electoral, que tendrá que ser conocida por el Tribunal Contencioso Electoral. Estamos hablando con Esteban Ron, es jurista, es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC. Y Jurídicas de la UISEC. Ahora, Esteban, respecto a este recurso, esta impugnación que se podría presentar ante el contencioso electoral, ¿esto no retrasaría quizás el cronograma electoral y que tenemos que estar en las urnas del 20 de agosto, No, si no también le definitivamente. sancionan a los del CNE? En el caso de que exista alguna resolución contraria a la resolución por la cual se aprueba la convocatoria y estas actas, obviamente va a demorar todo el proceso electoral, porque recordemos que las elecciones tienen que ser convocadas con 7 días después de la ejecución del decreto de la muerte cruzada, y las elecciones como máximo tienen que ejecutarse en 90 días. En este día, en estas elecciones extraordinarias se van a ejecutar el día 88, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Eso va a entrar a un litigio en el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Y en el Tribunal Contencioso Electoral va a litigar el CNE y las partes interesadas. Y en ese sentido, veamos cuál sería la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y esto cuándo va a ser? Si es que le impugnan primero. Ya. En primer lugar, si es que le impugnan o proponen el recurso. O sea, aquí estamos por favor, no serán malitos, no impugnen nada. Exacto. Para que no se caiga esta copa de cristal. Exactamente. Es una copa de cristal que lamentablemente tuvo la alcahuetería de las organizaciones políticas, perdón nuevamente la expresión. En ese sentido, ¿qué es lo que puede suceder? Una resolución puede ser impugnada, Milton, y creo que el CNE corrió demasiados riesgos. Demasiados riesgos al haber tomado esta resolución con un escudo político partidario. A ver, aquí dice, por ejemplo, voy a recoger unas frases de Voces por la Democracia, este colectivo. Dice, el calendario electoral propuesto afecta, en las elecciones anticipadas, afecta los derechos de participación, de elegir y ser elegido. Artículo 61, numeral 1 de la Constitución. Es obligación del CNE fijar tiempos prudenciales mínimos para el cumplimiento de todas las actividades administrativas, operativas y jurisdiccionales conforme al 84 del Código de la Democracia. Y la inscripción de candidaturas debe realizarse conforme lo señala el artículo 98 y siguientes del Código de la Democracia. El escaso plazo definido afectará la calidad de los candidatos y de la democracia misma. Sí, a ver, en ese sentido, como te decía, lo que principalmente se está viendo afectado es la selección de candidatos, sí, porque los procesos de democracia interna, según el Código de la Democracia, son de 3 tipos, Milton. Elecciones abiertas en las cuales cualquier ciudadano puede votar, ha ocurrido una sola vez en la historia del Ecuador. Recordemos, proceso de Alianza País, la primera selección de Rafael Correa como candidato presidencial.
Elecciones cerradas, donde solo los afiliados de los partidos y los adherentes permanentes de los movimientos políticos pueden votar, pero igual es una convocatoria abierta. Es un proceso electoral largo. Y en tercer lugar, elecciones a través, o elecciones representativas a través de las autoridades, en este caso provinciales o nacionales de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas se están volcando a eso, a hacer elecciones representativas. Y ahí es donde Voces por la Democracia establece que se está vulnerando el derecho de los participantes adherentes, ¿sí? De los miembros de las organizaciones políticas que quisieran ser candidatos, porque viene a ser un tema de designación por dedo. Es decir, tú vas a ser Verónica, candidata de esta provincia, tú Milton de esta, Esteban tú de esta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, viene a ser por representación. ¿Qué es lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, perdón? A la par de que se están dando los procesos de democracia interna, pueden ir inscribiendo la candidatura para que así se puedan desflagrar todos los recursos administrativos y contenciosos electorales que se puedan poner. Porque el Consejo Nacional Electoral, y no por justificar sus actividades, tiene reglas que vienen o dependen del Tribunal Contencioso Electoral. Los tiempos de resolución del TCE son inamovibles, están en el Código de la Democracia. Entonces, es por eso que se puede generar una posible vulneración. Voy a disentir con Voces de la Democracia en ese sentido. No creo que haya una vulneración a los mecanismos de democracia interna. Tenemos una norma válvula que así lo permite. Las organizaciones políticas son las responsables de transparentar y hacer los ejercicios de democracia interna. Donde sí existe vulneración es en el tema de la paridad. Con todo lo dicho, Esteban, ¿qué expectativas se podía tener de estas elecciones que son atípicas, que son inéditas? Y bueno, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos de este proceso? En este proceso, en primer lugar, vamos a tener candidaturas exacerbadas en el ámbito político. Vamos a tener 3 efectos por el tipo de elecciones que son. En primer lugar, dispersión electoral. Todas las organizaciones políticas, y a pesar de que no tenemos las tarjetas en este proceso, van a pescar a río revuelto. Sí, yo ya he visto que por ahí suenan algunos candidatos que inclusive tienen prohibiciones de ejercicio de cargo público. Lamentables ejercicios de democracia interna. Eso te genera una dispersión, por lo tanto, el resultado de esto, el efecto, es una ilegitimidad natural de la futura autoridad. Lo que pasa en Quito, ¿sí? Que te llegan candidatos con entre el 17 y el 23%, entonces la gente no va a creer en ellos, a pesar de que para el binomio presidencial vamos a tener una segunda vuelta electoral, ¿sí? En la cual se adhieren todos los votos. Y en ese sentido, lo que vas a tener es una polarización. ¿Estás o no estás con el proyecto? Segundo efecto, polarización absoluta. Tercer efecto, que ese remesón que están teniendo las organizaciones políticas en este momento con sus escasos niveles de credibilidad, con su no confianza, con las actuaciones nefastas que han tenido en la asamblea y fuera de ella, ¿sí? No generen este círculo de confianza y empiecen a fluctuar candidatos invitados. No está mal que haya candidatos invitados, pero cuando tú tienes un exceso, Verónica, de candidatos invitados, no generas disciplina político-partidaria y pasa tal cual lo que pasó en la última asamblea, una izquierda democrática rota, un Pachacutic roto y que no se puede confiar y eso te genera más O caos. sea, que el remedio podía resultar peor que la Sí, de enfermedad. seguro. Y la otra cosa que tenemos que ser conscientes es que cuando el contrapeso natural del Ejecutivo, que es el Legislativo, deja de existir, como en el caso de la Asamblea, el control social, el ciudadano se vuelve muchísimo más fuerte. Entonces, como electores, tenemos una gran responsabilidad en el ámbito de la votación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un esquema de votación por listas cerradas y bloqueadas, es decir, por lista en plancha, ¿sí? Así que no vamos a tener definiciones de los electores, lo que hace que los votos van a empezar a fluctuar. Y en ese sentido pueden generarse muchos recursos porque algunas candidaturas pueden estar establecidas con un mínimo de votos. Esto nace del artículo 148 de la Constitución. ¿Tiene falla de este artículo? ¿Debería ser reformado? No tiene fallas, Milton. No. A ver, hay que entender un Entonces, poquito. ¿no se debería dar No. quizá un plazo mayor para la organización del proceso electoral? Yo te entiendo plenamente dónde vas y justo les explicaba a mis chicos de la UISEG la clase anterior de constitucional. El mecanismo de la muerte cruzada deviene históricamente de regímenes parlamentarios, donde la máxima autoridad, primer ministro, se lo hace a través de las cámaras altas de esta designación, ¿no es cierto? Entonces, cuando existen las dimisiones, en este caso de los primeros ministros, o existe una suerte de muerte cruzada, tú tienes mecanismos inmediatos de sucesión. Boris Johnson renunció, tuvimos primer ministro a los 4 días, ¿sí? Cuando Justin Trudeau quiso hacer lo mismo en Canadá, ya tenían al candidato, Angela Merkel, de la misma forma. Entonces tienes unas sucesiones inmediatas y lo mismo con el Parlamento. Sube la Cámara baja a la alta y se liga abajo. Entonces tú generas una continuidad, pero en regímenes parlamentarios, ¿sí? En un régimen presidencialista de contrapesos,
tienes que llamar a elecciones porque tú no puedes designar un presidente de la República por estrictos mecanismos de representación como una Cámara Alta. Entonces tú necesitas la legitimidad popular. Ni tampoco se puede quedar si disuelve la Asamblea. Imposible, imposible. Entonces, en ese sentido, tú sí necesitas un mecanismo de elección popular, ¿sí? De hecho, te voy a ser muy sincero, el tema de la segunda vuelta con 48 días de diferencia es demasiado. Es demasiado porque creas un periodo cefálico y una descompensación de poderes porque tienes Es asambleístas. que eso no elegidos estaba en primera. previsto. Aquí en el 148 no se habla de una segunda Te dice vuelta. elecciones generales en 90 días y la ley te dice hasta en 45 días la segunda vuelta. Ya. Hasta. O sea, No ahí importa. recurres al Código de la Al Democracia. Código de la Democracia. Siempre tienes que hacer una La remisión. posesión, por ejemplo, de asambleístas, ¿cuándo debería ser? La posesión debería ser inmediatamente después de la entrega de las credenciales. No O tienes sea, por qué demorarte. no después de de las credenciales a ellos. A ellos. Y se les entrega después de la primera vuelta. Se les entrega después O de la sea, primera va a haber vuelta. asamblea posesionada antes de segunda vuelta. Según el calendario electoral, no. Les vas a tener, lamentablemente, Es falla el- del Consejo Nacional Electoral. Tú tienes una diferencia de 10 días. ¿Qué es lo que te dice la Pero Constitución? es más o menos la diferencia que se aplica normalmente. 14 de mayo asamblea, 24 de mayo presidente. Pero Milton, tienes norma constitucional que te dice eso. Ya, Acá no tienes. pero la norma constitucional, claro, exactamente. ¿Sí? Aquí, Pero utilizando la lógica debería ser después, debería ser más o menos lo que está haciendo el CNE. No. Lo que pasa es que el CNE está esperando a que haya una segunda vuelta para posesionar a los asambleístas. Mientras Exacto. la asamblea sigue cerrada, pero tú después de la primera vuelta, ¿qué te dice el Código de la Democracia? Que tienes 10 días apenas para realizar el escrutinio e inmediatamente tienes que asignar escaños. Entonces tú puedes posesionar, no sé, 20 días después de la primera vuelta y ya que la asamblea empiece a trabajar, porque en primer lugar la asamblea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una calendarización legislativa de todas las leyes pendientes y empezar a revisar los decretos en materia económica para ratificarlos, acomodarlos, modularlos o eliminarlos. Entonces tú sí puedes generar O una sea, ¿tú alternativa. crees que la asamblea debería estar posesionada en Antes, septiembre? sí, antes, definitivamente. ¿Qué sacas tú con un legislativo ausente? Claro, que conspiren menos. Absolutamente nada. ¿Ah? Que conspiren menos. Les das menos No, días para conspirar. no. El país gana bastante. No, eso yo creo que en la cultura política de acuerdo, pero si así nos vamos a la administración pública, yo creo que sí necesitas al menos que la Asamblea reabra sus Pero puertas. ahí está la falta de claridad en el En la sistema, norma. en la norma que está ahorita. Pero bueno, Lo que pasa, solo con esto cierro, Sí. estimado Milton, muerte cruzada es un mecanismo extraordinario que no debería ser utilizado jamás, ¿sí? Se lo ha utilizado en el Ecuador y en democracias inestables como una de las amenazas. Recuerde, Correa amenazó, Lenín Moreno a través de María Paula Romo amenazaron, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ujú. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú lo utilizas exacerbadamente, se te vacía. Y ahora, después de esto, si es que tú no renuevas la institución o le generas un candado para que sea más fuerte, te van a querer aplicar en cada gobierno. Yo quiero terminar con algo. Esto no cuenta para reelección, pero No cuenta para la reelección pero en el debe- caso del presidente de la República. De los asambleístas sí cuenta como una reelección. A ver, esto es nuevo para mí. Ah, sí, porque lo que se decía era que no Ok. contaba. Sentencia interpretativa del año 2010. ¿Sí? Está en la Constitución y es parte del bloque de constitucionalidad. En el caso de que el presidente Guillermo Lasso se relance como candidato y sea elegido, no se considera una reelección. Se considera que el presidente de la República tiene un voto de confianza del pueblo para terminar su mandato. ¿Quiénes fueron destituidos? ¿Quiénes ya no existen? ¿Quiénes ya no están en funciones? Los asambleístas, Milton. Entonces, los asambleístas que estaban en su segundo periodo, ¿sí? Porque acuérdate que aquí solo Sí. podemos hacer una reelección consecutiva, en segundo periodo no pueden recandidatizarse. No pueden. Ellos no tienen el voto de confianza. No pueden ser No candidatos. pueden recandidatizarse. Ellos se acabó su periodo, ya tuvieron una segunda reelección y se acabó. Está en la Constitución. ¿Sí? Si nos vamos al Fiel Web o al Lexis, ya el Lexis te dice y te pone la sentencia interpretativa. Los asambleístas que estaban en su primer periodo legislativo pueden reelegirse sin ningún problema. Los que estaban en segundo, bajo ninguna circunstancia. A ellos se les acabó el periodo.